¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por nuestras creencias? ¿Qué sucede cuando la realidad se altera para manipular el pensamiento colectivo? ¿Y qué ocurre cuando nuestros sesgos ideológicos y la falta de conocimiento nos llevan a considerar que un lugar está encantado? ¿Influencias de espíritus inhumanos obligando a un hombre a cometer actos atroces? ¿O simplemente un caso psicológico que desde el inicio se abordó desde el ángulo incorrecto? Te invito a adentrarte en el famoso caso del número 112 de Ocean Avenue en Amityville. En noviembre de 1974, un hombre llamado Ronald DeFeo, armado con un rifle Marlin de calibre .35, y cuando el reloj marcaba las 3:15 de la mañana, terminó fríamente con la vida de toda su familia, mientras estos dormían en sus camas. Después de esto, Ronald corrió a un bar del mismo barrio, diciéndole al encargado que alguien había acabado con sus padres. Fue entonces cuando Ronald y el encargado corrieron de vuelta a casa para llamar a la policía, bajo la premisa de que un tiroteo había ocurrido en el lugar. Pasando los minutos, la policía llegó. E irrumpiendo en la casa, se dieron cuenta de que ya hacían 6 cuerpos sin aliento. Ronald, al ser el único miembro de la familia con vida, se tornaba en el primer sospechoso. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido temprano de casa para adelantar un poco de trabajo, pero la policía se dio cuenta que la hora de los decesos no coincidía con su versión de los hechos, por lo que su coartada falló, y Ronald fue arrestado y sometido a juicio. Dicho juicio daría inicio un 14 de octubre de 1975. Ronnie y su abogado William Weber montaron una defensa evocando el argumento de locura, donde Ronald aseguraba que escuchaba voces en su cabeza, diciéndole que llevara a cabo el atroz evento. Mismo argumento que después fue apoyado por el psiquiatra defensor, el Dr. Daniel Schwartz, siendo este mismo argumento exagerado por la prensa, llegando a sugerir que el acto estuvo perpetrado por la posesión de espíritus malignos. Aunque el psiquiatra de la parte acusadora, el Dr. Harold Solland, sostuvo que Ronald coqueteaba con el uso de sustancias ilegales, y añadido esto, Ronnie padecía de un trastorno antisocial de la personalidad, por lo que al momento del crimen era totalmente consciente de sus acciones. Así, Ronald, un 4 de diciembre de 1975, fue condenado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Si bien Ronald recibió su condena, la historia de esta casa estaría lejos de terminar. Después de la condena de Ronald, la casa en Amityville quedó vacía, hasta que en diciembre de 1975, la familia Lutz decidió mudarse a ella. George Lutz, su esposa Kathy y sus 3 hijos, Christopher, Danny y la pequeña Missy, estaban en busca de un nuevo hogar cerca del mar. Tras visitar más de 50 casas, se encontraron con una propiedad sorprendentemente barata, y aunque Edith Evans, la agente inmobiliaria, les advirtió que había sido el epicentro del trágico caso DeFeo, George mantuvo una actitud escéptica, afirmando que los fantasmas no hacen daño. Sin embargo, una vez que se mudaron, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales casi de inmediato. El sacerdote Pecoraro, al realizar una bendición en la casa, escuchó una voz amenazante que le decía: «Fuera de aquí», mientras se encontraba bendiciendo una de las habitaciones. Aunque se sintió profundamente perturbado, Pecoraro continuó con la ceremonia, pero rechazó quedarse a comer, tal como le había ofrecido Kathy, por lo que salió apresuradamente, sugiriendo que ya había percibido algo malo dentro de la casa. En su primera noche, George sintió un frío extremo y se despertó abruptamente al escuchar un golpe fuerte en la entrada trasera. Al abrirla, encontró a su perro ladrando frenéticamente en el jardín, mientras que las puertas de la caseta de los botes estaban abiertas sin explicación. Consciente del extraño horario de los sucesos, se percató de que eran las 3:15 de la mañana,
un patrón inquietante que se repetiría después. Al día siguiente, George descubrió en el cuarto de costura algo inusual para la temporada invernal. Cientos de moscas estaban postradas en la ventana, así que tomó un periódico y comenzó a matar tantas como podía. Esa misma noche, George volvió a despertarse con ruidos y notó que la puerta del cuarto de costura se abría y cerraba violentamente. Lo más desconcertante fue que al revisar la puerta principal, de donde también provenían ruidos, la cerradura mostraba signos de haber sido forzada desde dentro. Todo esto cuando el reloj marcaba las 3:15 de la madrugada. Durante su estancia, comenzaron a ver figuras inquietantes. En una ocasión, George y Katy presenciaron una manifestación demoníaca en la chimenea, y sus hijos afirmaban haber visto un monstruo debajo de sus camas. Una de las figuras recurrentes fue la de Jody, una entidad demoníaca en forma de cerdo que solo Missy podía ver. Una noche, George vio una sombra detrás de su hija, así que inmediatamente subió para ver qué era lo que venía siguiendo a su hija, y cuando llegó al cuarto, la encontró durmiendo plácidamente. En el sótano, la familia descubrió una habitación secreta pintada de rojo, de la cual emanaba un fuerte olor fétido que provenía de un pozo mal sellado. George supo más tarde que Ronald DeFeo había sacrificado animales en este lugar, aunque uno de los fenómenos más aterradores fueron las levitaciones de Katy durante 3 noches no consecutivas. La primera vez, George la vio flotando sobre la cama, con un rostro que parecía el de una anciana. En otra ocasión, Katy despertó con marcas rojas de quemaduras en su cuerpo, las cuales al día siguiente desaparecieron. También experimentó sueños perturbadores que una mujer mantenía relaciones sentimentales con un amante en su propia cama, quien poco después descubriría que la mujer en sus sueños era Lois DeFeo, la anterior dueña de la casa, quien efectivamente había tenido una relación extramatrimonial antes de fallecer. Tras experimentar estos eventos aterradores durante aproximadamente 28 días, los Lutz decidieron abandonar la casa, dejando atrás un lugar que había transformado su vida en una pesadilla. Los libros y las películas que han surgido alrededor del caso han llevado la leyenda a nuevas alturas, pero ¿cuánto de ello es real? Acompáñame a desentrañar la farsa que ha mantenido a Amityville en la mente colectiva y cómo esta historia de terror se convirtió en un fenómeno mediático. En 1977, el escritor estadounidense Jay Anson publicó un libro sobre las experiencias de los Lutz, llamándolo El terror de Amityville, la historia real. En este libro, Anson relata que donde está construida la casa, los indios Shinnecock aprisionaban a los enfermos y a los moribundos para dejarlos morir allí. Después declara que un tal John Catchum fue acusado de brujería en Salem y expulsado del lugar, por lo que llegó a Amityville y una vez construida esa casa, continuó ahí con sus rituales y sacrificios impíos. Pues como lo mencioné antes, veremos cuántos de los sucesos fueron reales. Iniciemos con que los Shinnecocks locales de la actualidad niegan rotundamente que sus antepasados llevaran a cabo estas prácticas que Anson señaló en su libro, además de que nunca existió ningún John Catchum proveniente de Salem. Y para seguir desmintiendo, el sacerdote Pecoraro declaró que nunca puso un pie en la casa, y la única conversación que tuvo con algún familiar Lutz fue con Katy, quien le había llamado para platicarle sobre sus levitaciones nocturnas. Por otro lado, parece ser que la habitación roja no era más que un armario bajo las escaleras, del cual George en realidad sí sabía de su existencia, añadido a que ninguno de los habitantes posteriores a los Lutz han sufrido lo que ellos dijeron sufrir. Y por si fuera poco, William Weber, abogado de Ronald DeFeo, cargó contra los Lutz debido a que habían incumplido el trato que habían hecho, donde en dicho trato, los Lutz y el escritor Anson contarían esta historia para comprobar que en efecto Ronald fue influenciado por voces demoníacas y así reducir la condena de su cliente.
Y hablando de Ronald, a lo largo de los años se mantuvo dando versiones diferentes en cuanto a los hechos de aquella madrugada, y para la policía, incompatibles entre sí. Aunque si bien todas estas versiones fueron falsas, sirvieron para escribir más libros y crear más películas, algunas de ellas incluyendo a personajes y familias ficticias. Aunque, si algo tiene que decirse, es que lo único que podría parecer demasiado raro es que las 6 víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas, sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos. Aunque Ronald afirmó en un interrogatorio que antes los había sedado introduciendo somníferos en la cena. A pesar de esto, se especuló que alguien de la casa debería haber sido despertado por el ruido de las detonaciones, y los vecinos informaron no haber escuchado ningún disparo. Solo algunos que todavía estaban despiertos a la hora del crimen recordaron que habían oído ladrar a Shaggy, el perro pastor de la familia. La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo en el momento de las agresiones y que el rifle no había sido equipado con un silenciador, por lo que los oficiales de policía y el médico forense que asistieron a la escena del crimen estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de tales acciones. Sin duda alguna, el caso del 112 de Ocean Avenue quedará en la historia como uno de los fraudes más grandes en torno a lo paranormal, aunque al inicio, el foco de la prensa, el cine y la literatura sirvió para sembrar la idea de que en esta casa algo demoníaco pasa cuando la noche se hace presente. ¿Qué opinas sobre este caso? Sabes que la última palabra la tienes tú. Te doy las gracias por mirar el video. Nos veremos en una próxima ocasión.